O imagínate aquella niña que sus padres le dijeron sí a todos sus caprichos. Le complacieron para que ya no llore más. Cuando sea grande, ¿tú crees que cuando ella llore ahí toda adulta, alguien va a venir y le va a comprar? O su esposo le va a decir, ya no llores más, ya no te pongas tan caprichosa, te voy a dar todo lo que te mereces. Va a sufrir. Le van a pasar situaciones que le van a aislar o que le pueden menguar. Y tarde o temprano las cosas van a salir del control. Imagínate a ese niño que nunca se le puso límites a sus impulsos. Y todo lo que se le imaginaba lo dejaban ser y se divertían por las ocurrencias y los impulsos que él tenía. Cuando sea grande, ¿tú crees que va a durar en un trabajo? Cuando sea grande, ¿va a durar en un emprendimiento que él haga? ¿Él va a poder guiar a otras personas? ¿Sus relaciones van a ser duraderas? ¿O de pronto va a estar casado y se le ocurre mirar a otra mujer y se va a ir con ella? Hay situaciones que tienen que ver netamente con la formación. Y podríamos seguir nombrando nosotros un sinnúmero de situaciones que la vida nos puede traer. Pero la verdad de todo esto es que muchos de nosotros llegamos así. Esta es la historia de muchos de nosotros. Todos tenemos una historia que contar. Todos de alguna manera hemos visto cosas dolorosas en el hogar. Yo he visto cosas dolorosas de mi padre hacia mi madre, de mi madre hacia mi padre. Yo he visto cosas así. Me han costado remontar algunas cosas y hasta he entrado en crisis. Y hasta a veces me ha costado establecer una relación duradera con alguien. Hay cosas que te marcan. Y hay cosas que si no son dejadas a un lado, te acompañan a lo largo de toda tu vida. Toda tu vida van a estar contigo. El problema es que no vas a ser muy consciente de cuando tú estás reaccionando de esa manera. El problema es que tú no te vas a dar cuenta hasta que hayas destruido lo que te rodea. Y de pronto, si en la gracia del Señor, de alguna manera, tú vas a poder darte cuenta y de alguna forma tratar de remediarlo. Pero definitivamente también todos tenemos una oportunidad de transformación. ¿Sabe? Las Escrituras hablan a la iglesia de Corinto. El texto que nosotros vamos a leer más adelante, que está en Primera de Corintios, nos habla de la situación que estaba viviendo esta iglesia. Era una iglesia a la que el apóstol Pablo va a escribirle y va a llevar a reaccionar porque está afectando. No solo los está afectando internamente, está afectando esta unidad. Esta iglesia de alguna forma ha empezado a resquebrajarse y no por los ataques de afuera, sino por las acciones de adentro. Y Pablo va a tratar de llamarlos a entrar en razón y les dice, ¿no sabíais que los injustos o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo está nombrando algunas situaciones y algunos pecados y algunas experiencias que definitivamente están, o más adelante la ira de Dios caerá sobre la cabeza de estas personas y los dejará fuera del reino. Pero cuando continúa en el versículo 11, hay una frase clave ahí que deberíamos fijarnos, y él les dice, y esto erais algunos. Dentro de esa iglesia habían personas que habían sido afeminados. Dentro de esa iglesia habían estafadores o ex-estafadores. Dentro de esa iglesia habían personas adúlteras, fornicarias, etcétera, etcétera. Pero Pablo les habla en un tiempo que ya pasó, en un tiempo que ya sucedió. Esto erais algunos. Y les habla de que tres cosas han sucedido en su vida. Y les dice, esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, 1, ya habéis sido santificados, 2, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es interesante que Dios ya había hecho su obra en ellos. Ahora, esta iglesia definitivamente no es mucho de la que debemos alabar. Pero Pablo está convencido que Dios ya había hecho su obra en ellos. Los había lavado con la sangre preciosa de su Hijo, los había santificado, o sea, puesto aparte. Y una vez que los había puesto aparte, también a su vez estaban justificados. Nadie podía acusarlos. Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
Y aquí están ellos recibiendo de Pablo algunas instrucciones y algunos llamados de atención en esta carta que se llama la carta severa, para que puedan reaccionar a la forma de vida que están viviendo, la iglesia que están desarrollando, la manera en cómo se están relacionando y la forma en cómo ellos están de alguna manera siguiendo el curso de lo que Dios tiene planeado para ellos. Están en otra, diríamos en el argot criollo. Ellos están en otra. Ha ocurrido algo que probablemente también no eran muy conscientes, y a veces, muchos de nosotros tampoco somos conscientes de eso. Cuando nosotros conocemos al Señor, venimos así al Señor, con nuestras cargas, droga o puede ser alcohol. Algunos han sido adúlteros, algunos iracundos, otros podríamos hablar de los chismes, podríamos pasarnos toda la mañana hablando de los pecados, pero usted ha venido así con 1, 2 o 3 cargas. Algunos profesionales han venido con 10, pero así hemos llegado al Señor, malvados, sin nada que ofrecerle al Señor, más bien trayéndole al Señor delante de Él todas nuestras ofensas. Pero sucedió que cuando conocimos y escuchamos el Evangelio del Señor, fuimos nosotros librados de esa carga y nuestros corazones limpiados. Esto es lo que escuchamos en el versículo anterior de lo que Pablo les ha dicho a los corintios. Habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados. Lo que viene es glorificados. Romanos 8, versículo 29 en adelante. Pero esto es lo que ha sucedido con muchos hijos de Dios. Todos los que han nacido de nuevo, todo lo que en alguna oportunidad hemos reconocido nuestra ofensa al Señor, nuestra vida lejos de Él, ahí estamos. Bienaventurados los jovencitos, los niños que han crecido en una iglesia. Probablemente el mundo no los ha pisado como les ha pisado a sus padres o a sus abuelos. O el mundo no los ha maltratado de la manera como le ha maltratado a otras personas. Pero bienaventurado y gócese de esa bendición. Pero sabe, seas un hijo que ha crecido dentro de la iglesia, o seas una persona que viene desde el mismo mundo habiendo hecho cosas malas, si has conocido a Cristo, eso ha pasado. Tu carga ha sido limpiada, tus pecados han sido borrados y eres libre en Cristo. Amén. Esto ha sucedido. Ahora, el gran problema de esto es que muchos se han quedado así. Muchos se han quedado así. Algunos prefieren tener su paquete de 50 kilos, de 80 kilos y caminar por la vida probando cuán fuertes son y cuánto van a durar. Pero algunos han llegado a Cristo, lo han conocido al Señor y han quedado libres. El problema que aquí hay una tragedia. Muchos de ellos solo han cambiado de religión. Habiendo estado en una religión ritualista, repitiendo, golpeándose el pecho y diciendo cosas que probablemente ni siquiera entendían, solo han trasvasado su experiencia y ahora son solamente religiosos, pero evangélicos. Antes eran religiosos de la religión tradicional. Ahora solamente han traspasado su religión y son religiosos evangélicos. Nada más ha sucedido en sus vidas. Y se conforman con asistir domingo a domingo cuando pueden. Pero si viene la tía, esto puede esperar. Son religiosos. No hay ni un compromiso con el Señor. No hay un desarrollo interno que puede notarse externamente. Tal vez muchos de ellos pueden hasta estar sirviendo, pero en el carácter se han quedado atrás. Y esto es una de las cosas que necesitamos entender claramente, porque el Señor nos llama a entender claramente su plan. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted y yo seamos vaciados a ese molde. Aquí la palabra es imagen. Y vaciados a ese molde donde Cristo te ha formado en nuestro carácter. Lastimosamente, si eso no ha ocurrido después de la cruz, usted se ha vuelto una persona religiosa. Le duela o no, usted es un religioso. Usted puede ir a misa o puede venir aquí, no hay ni una diferencia. Porque se ha truncado su camino, se ha truncado su desarrollo.
A veces puede venir aquí hasta para dormir. Mejor se quede en su casa. Duerme en su casa y puede verlo a veces hasta online. Pero sabe, la idea es que nosotros necesitamos entender esta realidad. El plan de Dios es que usted no se quede donde se ha quedado. El plan de Dios no es que usted se conforme con solamente haber sido librado, limpiado y santificado. El plan de Dios es que usted ahora le sirva a su Dios, le represente a su Señor y usted se encuentre más adelante con sus galardones. Y cuando Dios le ofrezca alguna corona, va a tener que darle al Señor para rendirle a sus pies. Esto es lo que lastimosamente muchos cristianos no saben, sobre todo los religiosos evangélicos, que piensan que con asistir o con que su líder lo vea o su pastor lo conozca es suficiente. Pero lastimosamente muchos cristianos o muchos religiosos evangélicos, cuando llegue el momento de presentarse a su Señor, recién se van a dar cuenta de todo el tiempo que han perdido. Porque las Escrituras declaran que muchos de ellos, siendo salvos, se van a alejar avergonzados del Señor, porque van a llegar con las manos vacías. Y esto es triste, y es por eso que también lo digo, es dramático, porque van a llegar con las manos vacías, siendo salvos, van al cielo, estarán con el Señor, pero la vergüenza los va a embargar, porque conociendo al Señor que los compró, conociendo al Señor que los trató de instruir y trató de encaminar, muchos de ellos habrán desperdiciado la enorme oportunidad que nos brinda el escenario actual. Hermanos míos, ¿sabe? Esto es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a cómo un hijo de Dios tiene que vivir. Un hijo de Dios tiene que entender claramente que el Señor nos llama no solo a conocerlo, sino ahora a crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor. Y terminar, como veíamos en el versículo anterior, conformes a la imagen de Jesús. Esto es, siendo formados a la altura de su carácter. No pareciéndote a Él, ni usando una túnica, ni como los israelitas con tu pelito, con tu pelo largo, tu bigote. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que hay un crecimiento interior y se nota en lo exterior. Y esto tiene que ver netamente con la disposición del corazón de los hijos de Dios. Cuando el Hijo de Dios no entiende esta verdad, solo ha cambiado de religión y solo se ha pasado de una religión a otra religión y las cosas ahí han quedado. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué debe pasar en mi mente? ¿Qué debe pasar en lo profundo de mi ser? La Biblia nos enseña una enorme verdad. Pablo le dice a esta misma iglesia: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hay una invitación a crecer, hay una invitación a dejar el egoísmo, la niñería, el orgullo, la altivez, el capricho. Los niños pueden ser así. Los niños pueden hacer una pataleta por su caramelo. Los niños, si no les da la gana, no quieren compartir. O los niños pueden creer cualquier cosa que su padre le puede contar. Un niño puede ser tan crédulo como también puede ser tan egoísta y tan caprichoso. Pero ese es un niño. Uno puede disculpar porque son niños, no les falta sabiduría. La Biblia dice que son simples, que todo lo creen. Pero que haya niños en el modo de pensar, definitivamente, teniendo ya una edad, esto ya es una realidad que entristece. Hermanos míos, la Biblia se nos llama claramente a crecer, a madurar. Y netamente, como vamos a ver los próximos domingos, hay una ruta, hay una forma en la que nosotros vamos avanzando y vamos cada vez más pareciéndonos en el Señor. El cristiano no puede vivir en el pasado. El cristiano tiene que entender esta verdad. Hay cosas que sucedieron en la creación donde Dios hizo las cosas buenas. Hay cosas que luego sucedieron donde todo se vino abajo.
Y esto no solo afectó a la creación, afectó la relación del hombre con Dios, afectó la relación del hombre con el hombre, del esposo con la esposa, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando conocimos al Señor, vino lo nuevo, lo novedoso, la novedad de vida. Las Escrituras nos enseñan que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y una nueva creación, que las cosas viejas han pasado y que ahora todas son hechas nuevas. Pero hay personas que no han entendido esta realidad y viven en el pasado. Hay personas que han sido marcadas probablemente en el pasado y que les cuesta vivir el presente y sobre todo mirar al futuro cuando venga lo perfecto. Porque esa es la idea de un hijo de Dios. No puede un hijo de Dios llegar a Cristo y seguir mirando atrás su carga. No puede un hijo de Dios llegar a Cristo y tener extrañando su paquete. Hermanos míos, la realidad de todo esto es que nuestro modo de pensar, nuestra mente tiene que ser renovada. Y es ahí donde vamos a apuntar las próximas clases o las próximas enseñanzas que vamos a tener. Nuestra mente, nuestro modo de pensar, nuestras estructuras de cómo nosotros resolvemos, nos relacionamos, reaccionamos, respondemos ante circunstancias de la vida, establecemos nexos o abandonamos relaciones, tienen que ver netamente con una nueva estructura de pensamiento. Y esta nueva estructura de pensamiento no puede partir desde la caída, porque en Cristo ya hemos sido restaurados. Si no lo disfrutamos, si no podemos verlo, si te cuesta tanto relacionarte con una persona, si te cuesta tanto dejar el alcohol y volver una vez más al mismo ciclo, es que algo no ha pasado. Y no es que probablemente tú no seas salvo y que no creas en Dios. Es que simple y llanamente tus estructuras, tus pensamientos, la forma en cómo concibes la vida sigue siendo la que mira al pasado. Y eso ya no puede suceder. Eso ya no puede suceder. Se acercaba a una persona que le decía al consejero: yo soy drogadicto, pero ¿hace cuánto tiempo no fumas? No, hace mucho tiempo atrás. Tú no eres drogadicto. ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? Sí, decía. Tú has sido drogadicto. Tú eres una nueva criatura. Esa es la idea. El problema es que muchos no se conciben en la nueva identidad que tienen y esto les dificulta el crecimiento. Les dificulta la manera en cómo se afianzan, les dificulta la manera en cómo se relacionan, porque muchas veces miran hacia el pasado y de alguna manera le extrañan como si fuera el peluche preferido que tenían en su niñez. Estas cosas no pueden ser. Cuando uno mira lo que dice el Señor, necesitamos crecer, madurar en el modo de pensar. ¿Cómo piensa un niño? Definitivamente un niño no piensa de la manera y la madurez y la sabiduría y la experiencia que tiene un adulto. Un niño siempre será deficiente en sus emociones porque está siendo formado, en su conocimiento porque está siendo informado, en sus relaciones porque su papá y mamá le están modelando y le están enseñando cómo va a caminar. Pero un adulto o un joven espiritual ya hace mucho rato ha dejado el ABC de la vida. Esta es la idea. La idea es que si nuestros patrones y nuestros pensamientos no son renovados, si la manera en cómo nosotros nos concebimos no son renovadas, tarde o temprano va a haber un problema. Y sabe, esto es lo que nosotros necesitamos entender claramente de lo que el Señor nos enseña. ¿Dónde se lleva a cabo este proceso? ¿Dónde se tiene que apuntar? ¿Qué es lo que se tiene que trabajar? ¿En dónde tú tienes que ser lo suficientemente factible para que seas encontrado por el Señor? Es en la mente. Y recuerda algo muy especial. La mente no es el cerebro. Algunos piensan que tienen una mente poderosa, pero tienen una mente pobre, porque la mente no es el coeficiente intelectual. Puede ser muy inteligente, muy hábil, muy gráfico, muy bueno en diferentes aspectos del conocimiento humano, pero tener una mente de niño. Mira lo que dice una investigadora, Jeffrey Eugenides, dice: la biología te da un cerebro, la vida lo convierte en una mente. Ambos entes son diferentes,
Pero en ocasiones, muchas veces se mezcla pensando que es lo mismo. No es lo mismo. Hay gente que puede ganar un concurso de matemática, pero no sabe resolver un problema interpersonal. En 1995, Daniel Goleman escribió un libro que se llama Inteligencia Emocional. En este libro, en la introducción, él muestra una verdad que ocurrió a un estudiante de secundaria en los Estados Unidos. Este hombre, jovencito, muy bueno y muy inteligente, tenía planes de poder estudiar en Harvard. Y desde ya quería ganarse alguna beca y estaba juntando las notas necesarias para poder acceder a Harvard. Daniel Goleman cuenta en este libro que cuando dio un examen de física, el profesor le puso una mala nota. Él regresó a casa viendo que esto podía peligrar su admisión a la universidad y salió fuera de sí. Agarró un cuchillo y fue a conversar con el profesor y a reclamarle por qué le había puesto esta nota. El profesor le explicó claramente las respuestas que él había dado en el curso de física y él no lo pudo entender y le clavó el cuchillo en el cuello. Podía tener mucha inteligencia y mucha capacidad, pero para manejar un problema definitivamente era un niño. Tenía una mente caprichosa que si no se resolvía de acuerdo a como él esperaba, las cosas no caminaban. Ya no juego, dicen los niños cuando están perdiendo. Ya no juego, patean esto y ya está. Y se acabó. Abandonan la contienda o abandonan el dueño. Hermanos, esta es la realidad que muchas veces puede ocurrir en la mente de personas muy talentosas, muy capaces, que pueden manejar números, que pueden saber operaciones sin una calculadora, pero que pueden ser muy niños dentro de su propia mente. Les cuesta relacionarse, les cuesta ceder, les cuesta aceptar un error, les cuesta pedir una ayuda. Son niños en su mente. Y la idea es que ya no seamos niños en nuestro modo de pensar, sino seamos maduros en nuestros pensamientos. No pueden aceptar una derrota, no pueden aceptar un no. Lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar hasta que alguien les diga, bueno, ya, haz lo que te da la gana. Son niños en su modo de pensar. Y sabe, esto tiene que aclararse porque el cerebro es un órgano. Sin embargo, la mente es una entidad abstracta que aunque se activa a través del cerebro, está separada del mismo. Muchos estudiosos han tratado de ubicar dónde se encuentra el cerebro. La mente sabemos dónde está, el cerebro dónde está, pero han tratado de explicar dónde se encuentra la mente. Ya me estoy confundiendo. Y le han dado en diferentes lugares, pero definitivamente nunca han llegado, porque la mente es privada, no tiene estructura, no puede tocarse, no puede palparse. Sin embargo, la Biblia nos narra algo a través del texto que vamos a leer. Dice en 1 Corintios, capítulo 1, vamos ahora hacia nuestro texto, 1 Corintios, capítulo 1, capítulo 2, perdón, me estoy equivocando, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted entiende claramente que el versículo 16 dice que tú y yo tenemos la mente del Señor. ¿A qué se refiere cuando la Biblia enseña que tú y yo podemos tener los pensamientos y la mente del Padre o también del Hijo? ¿Quién puede instruirle a Dios?
y cómo nosotros podemos tener esa capacidad de tener la mente suya. Este pequeño párrafo, porque es desde el capítulo 1 del versículo 6 al 16, lo vamos a desarrollar el próximo domingo, vamos a continuar, es demasiado amplio. Esta pequeña porción nos narra de dos tipos de seres humanos que existen dentro de la iglesia. Aquí no hay que yo vengo de vez en cuando, o yo estoy o no estoy, o a veces soy consagrado o no soy consagrado. Hay dos tipos de cristianos nada más: el cristiano espiritual y el carnal. Hay dos tipos de personas: el sarkikoi, el que está guiado por su carne, su naturaleza pecaminosa, y el neumáticos, que tiene que ver con el ruá en el Antiguo Testamento para hablar del viento, o en el griego es el Espíritu Santo, el Espíritu. Y se nos narra que hay dos personas que interactúan o que continuamente van a obedecer a una de estas dos, pero hay solo dos. No hay término medio, no hay matices. O eres un hijo de Dios y eres guiado por el Espíritu Santo, o simplemente eres un hijo del diablo y eres guiado por tu naturaleza pecaminosa, tu carne. ¿Pueden haber hijos de Dios que actúan como personas naturales? Sí las hay. Y normalmente son los niños. Un niño que no puede establecer una relación, un niño que no puede entender una derrota, un niño que no puede entender un no, un niño que no puede afrontar una crítica. Su mente puede tener muchas capacidades, pero está constituida como la de un niño. Tiene un buen cerebro, tiene un buen conocimiento, maneja espacio, maneja números, maneja lengua, maneja problemas, puede desarmarse una computadora, puede volverla a armar, pero en su mente es un niño. Y esto es lo que la Biblia aquí nos enseña en cuanto a que hay dos tipos de personas. Cuando uno mira en el capítulo 1, versículo 10, hay problemas en esta iglesia. Les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Interesante cuando uno puede ver lo que Dios está haciendo y cómo nuestra mente puede ser rápidamente atacada. Lo vamos a ver en la última enseñanza que vamos a tener en esta serie. Cómo nuestra mente ya no, nuestra alma ni nuestro espíritu, no hay nada que hacer con ellos. Están sellados y solo les espera la glorificación. Pero nuestra mente es el campo de batalla. Cuando uno mira la narración que hace Juan de Judas, dice Juan que cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El poder de una idea en la mente de un niño. Se le había instalado. Él había escuchado a Jesús en sus enseñanzas. Él había visto los milagros del Maestro: levantar muertos, reproducir alimentos. Él había presenciado muchas de estas cosas. Y él había saboreado los poderes del Señor que les había dado y los había mandado de dos en dos para que predicasen, para que expulsasen demonios, para que hiciesen milagros. Y él regresó con los 70 de dos en dos. ¿Quién habrá sido su pareja? Pero regresó y le informó al Señor lo maravilloso que era esa experiencia. Pero una idea fue instalada en su mente y solamente se esperó el desarrollo de que esa idea finalmente fructifique. Judas ya había recibido de parte de Satanás una idea, había recibido una actualización en cuanto a lo que él era, porque no estaba muy enfocado en el Señor, estaba enfocado en sí mismo. Y cuando se hacía cosas para Jesús, como aún reventar un frasco de alabastro muy caro, renegaba, porque ese dinero se le podría haber dado a los pobres. Pero no estaba interesado en los pobres, decía, sino que quería el dinero que estaba en la bolsa, porque él era el tesorero. Y cuando Satanás puso eso en su mente, solamente tuvo que esperar el momento adecuado para que eso finalmente fructificase. ¿Qué cosas no pueden suceder en nuestras vidas? Esta es la misma idea que nosotros vemos de estos jovencitos que fueron llevados y arrancados de su tierra
y caminaron kilómetros y kilómetros. Y cuando llegaron a esta tierra y fueron escogidos, es la misma idea de lo que Satanás ha ido haciendo por siglos. Los puso y les cambió su nombre y les quiso dar otro tipo de alimento y otra forma de vida. Ellos decidieron que no iban a seguir esto. Estoy hablando de Daniel y sus amigos. Y Satanás siempre ha hecho esto, tratar de babilonizar, tratar de cambiarle la mente a las personas. Y nuestros niños de alguna manera siguen esta misma situación. Si usted no entiende, YouTube, Netflix, Disney y cosas así, están tratando de lavarle la cabeza no solo a usted, sino también a los suyos. Porque este siempre ha sido el plan del diablo. Cambiarle los patrones de su mente, desenfocarlo de Dios y enfocarlo en lo que Él cree conveniente. Un padre negligente, una madre negligente que le encarga a sus hijos así, tarde o temprano va a cosechar bastante dolor. Porque ser homosexual es una novedad. La próxima semana yo les voy a mostrar un video de cómo está la sociedad en sus pensamientos y de cómo jóvenes que ya han sido sembrados mucho tiempo atrás, ahora ya que están grandes, empiezan a dar los frutos. Porque esto no viene de ahora, siempre ha existido. Y Satanás va a mirar este campo de la mente y en este campo va a sembrar ideas. Lastimosamente, hay hijos de Dios que en su mente aún son niños, simples, influenciables. Todo lo creen, todo de alguna manera terminan aceptándolo. Y cuando llega a suceder esta falsa doctrina o una mala enseñanza o cosas que pueden torcer la verdad hacia las tinieblas, tarde o temprano van a darse cuenta que esto les va a traer dolor. Cuando uno mira el texto de lo que habíamos leído, dice el versículo 14 que hay un hombre natural, que él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y esta persona natural definitivamente es alguien que no tiene al Señor en su vida. Es alguien que definitivamente no puede entender claramente los pensamientos de Dios. Pero el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando hablamos de la palabra juzgar aquí, no tiene que ver con la palabra emitir un juicio o emitir una sentencia frente a un hecho. Aquí la palabra juzgar es entender. El hombre natural no entiende las cosas. Y es por eso que cuando tú llegas contento y hablas de Jesús, se pueden burlar. Y es por eso que el profesor en la universidad te puede hasta ridiculizar, porque para él es locura. Son tonterías, porque eso solamente se discierne a través del Espíritu. Pero sin embargo, dice el hombre espiritual, el que tiene el Espíritu, no el que ayuna y el que ora 2 horas, 3 horas y el que da su cuerpo en sacrificio y se da las misiones intersemanal. No estamos hablando de ese hombre, estamos hablando del hombre que tiene al Espíritu Santo y en su mente se produce un crecimiento. Él discierne, se puede dar cuenta claramente porque tiene la mente de Cristo. ¿Qué es tener esa mente de Cristo? Sabe el principio de las cosas, sabe cómo esto se echó a perder, sabe lo que viene más adelante y aunque lo llamen loco, conspiranoico, tonto, terraplanista y cosas por el estilo, él sabe exactamente y puede leer las situaciones en las que vive. Está maduro, lo entiende, lo comprende. No hace falta que lo estén insultando, los insultos para él no hay problema. Puede mirar a esa persona y puede sentir en lugar de enojo, puede sentir misericordia porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y en lugar de buscar venganza contra el que él se burla y en lugar de tratar de pagarle con la misma chacota, más bien busca orar por él para que en algún momento su entendimiento también se le abra. Amén. Esa es la idea. Por eso es que cuando nosotros vemos esta realidad en cuanto al campo, en cuanto al foco de dónde Satanás va a obrar, tiene que tener mucho cuidado con lo que usted deje entrar y con lo que sus hijos están entrando. Porque asistiendo a la iglesia solamente se ha cambiado de religión.
Ahora usted puede ser, y sus hijos pueden ser religiosos evangélicos. Y no ha pasado mucho. Pero si su mente está puesta a propósito para que Dios empiece a desarrollar los pensamientos que Él tiene, definitivamente habrá un nuevo comienzo, un nuevo momento. Porque el hombre natural, aunque no lo entiende, usted sí puede comprender las cosas. Usted sí puede entender exactamente qué va a pasar. Hermanos míos, el hombre natural es incapaz de obedecer a Dios. Al contrario, él va a obedecer a los efectos que el pecado está causando en él. Su disposición es continuamente hacia el mal. Y aunque puede ser un hombre moral, y aunque puede dar de comer a sus hijos, y aunque puede ser una persona de trabajo, cuando le hables acerca de Jesús o cuando le hables acerca de Dios, no acepta al Señor, ni siquiera comprende los planes de Dios. Pero el hombre espiritual, hay otra cosa, hay otra realidad. Dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero ojo en la última parte, él no es juzgado de nadie. Nadie lo comprende. Al menos los naturales no lo van a comprender. Está loco. Es un tonto. O como le dirían a un amigo, es un fanático. Y el hombre espiritual no va a ser entendido. No va a ser ni siquiera aceptado. Aunque él ha sido regenerado por el Espíritu de Dios y tiene en sí mismo el Espíritu de Dios, anda a través también de este mismo Espíritu. Ojo, tener la mente de Cristo no significa que Él puede entender todas las cosas. Como por ejemplo, ¿cuándo será el próximo terremoto? Si será en Ica, será en Nazca o acá debajo de la iglesia. Ojo, por favor, no piense así. El hombre espiritual no significa que, ¿cuándo se morirá Miguel Ángel? ¿En diciembre o en septiembre? O no va a morir y el Señor va a venir y se lo va a llevar tal como es. El hombre espiritual que tiene la mente de Cristo no conoce las cosas, solo conoce las cosas que se nos han sido reveladas, y en la mente del Señor esto es lo que se nos ha dado. Sabe acerca de las relaciones, sabe cómo debe andar su matrimonio, sabe cómo debe criar, sabe cómo debe manejar el dinero, sabe cómo debe trabajar, sabe las cosas, tiene la mente del Señor. Yo no hablo por mí mismo, decía Jesús, sino lo que yo he oído hablar a mi Padre. Tenía la mente de su Padre. Nosotros tenemos la mente del Señor. Por eso es que dice, vayan, hagan seguidores, hagan matetes, hagan aprendices, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, yo les he enseñado. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta que este sistema se acabe. Amén. Esa es la idea. Pero ¿qué va a pasar con el cristiano que no entiende que debe entrar en un desarrollo? ¿Crees que vendrán rabietas próximas? Van a venir rabietas. ¿Crees que va a volver a caer en la misma tontería que toda la vida? Va a volver a caer en la misma tontería. ¿Crees que de pronto va a empezar a pelearse con su amigo, con su prójimo que no le aceptó la salida o no le quiso pagar? Va a pasar eso. Los corintios tenían un enorme problema. ¿Y sabe cuál era el enorme problema? Que ellos creían que tenían todos los dones. Creían que tenían todos los dones espirituales y que ellos ya estaban en otro nivel de espiritualidad. Y Pablo les tira un balde con agua y les dice, habiendo disensiones, pleitos entre ustedes, ¿no son carnales? Son carnales. No les puedo dar a beber otra cosa que leche. La tetita que tiene que tomar un bebé cada 2 horas o en la mañana. Y esto es un poco vergonzoso. Podría decirse hasta escandaloso. Y si no nos hacemos cargo claramente de las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tarde o temprano también estaremos siguiendo esta misma ruta. Dwight Edwards, no Jonathan Edwards, Dwight Edwards, ha escrito un libro que se llama Cristo en nosotros. Y en este libro
en la introducción él hace cita un relato de los indios norteamericanos. Y es interesante porque este relato, aunque ha sido deformado, lo he escuchado por muchos lugares deformado, este relato cita a una tradición de los indios norteamericanos. Y él cuenta más o menos así. Él dice que un joven valiente trepó hasta las rocas más altas de su hábitat por donde él vivía y se encontró con un nido de águila dorada. Si usted en algún momento investiga lo que es un águila dorada, se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Y deseoso de jugarse una broma y probar un experimento, agarró y se llevó un huevo de esa águila dorada. Regresando a su casa, fue hacia el gallinero y colocó el huevo en el nido de una gallina. El huevo se incubó y en su debido momento el huevo ¡pop!, reventó. Y ahí salió el polluelo del águila. Y fue criado por una gallina junto a sus hermanitos, los pollitos. Y vivía como pollo, crecía como pollo, se desarrollaba como pollo. Un día saliendo a comer con sus hermanitos, picoteando el piso, sintió una enorme sombra que pasaba por su cabeza. Levantó la mirada y vio una hermosa águila dorada paseando, revoloteando y surcando los aires por encima de ellos. Sintió algo dentro de su ser, sintió un impulso en primer momento y revoloteó las alas. Él sintió algo que definitivamente no lo podía explicar. Bajó la mirada y uno de sus hermanitos, los pollitos, le dijo: ni siquiera lo pienses. El pollo bajó la mirada, se olvidó de la experiencia y siguió picoteando el piso. Nació como pollo, nació hecho un águila, fue criado como pollo, vivió como pollo y murió como pollo. Siendo diseñado para remontar grandes alturas, para subir hasta la roca más alta, para renovarse en esa roca alta que es Cristo, él más bien eligió seguir lo que siempre le habían enseñado. Ni siquiera se atrevió a cuestionar. Vivió como pollo y murió como pollo. A veces hay cristianos así, habiendo sido diseñados para remontar hacia otros lugares, para impactar generaciones, para alcanzar otros pueblos, para adoctrinar personas, se conforman con solamente quedarse con una mente de niño. Y pueden estar fieles a lo largo de su existencia con una mente de niño. Y definitivamente esto, tarde o temprano, les va a marcar. Hemos sido diseñados por Dios. Hay una nueva realidad. Tenemos una novedad de vida. Nos espera muy pronto lo que es la gloria. Mientras tanto, hay un tiempo en el cual Dios nos está llevando a crecer, a profundizar, a experimentar de su experiencia, a analizar su palabra. Tenemos la mente del Señor. Y con la mente del Señor nosotros podemos saber claramente cuáles son sus deseos e ir tras ellos. Amén.